le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. En esta cuarta parte vamos a actualizar el tema: detención de Jorge Glass y el momento que lo sacan de la Embajada de México. Todo el conflicto que se ha generado entre estos dos países. Iniciamos contándole el habeas corpus solicitado por el ex vicepresidente de la República, quien aún está detenido en La Roca. Jorge Glass cumple 33 horas en la cárcel de La Roca en Guayaquil, pero pretende que lo dejen en libertad. Esta madrugada presentó un recurso de habeas corpus. Jacqueline Rodas con los detalles. Jorge Glass no dejó pasar un día desde su ingreso a la cárcel de La Roca para presentar una acción constitucional. A la 1 de la madrugada, con 6 minutos de este domingo, su defensa entregó un recurso de habeas corpus en la Unidad de Garantías Penitenciarias de Guayaquil. Esta vez sí lo hizo en la ciudad en la que está detenido, respetando la jurisdicción. En el pasado acudió a jueces de Manglar Alto o Santo Domingo, que ahora están destituidos o presos. La causa se designó por sorteo al juez Edgar Ojeda Jiménez. Glass pretende que se declare la violación de sus derechos por la captura que se dio la noche del viernes, cuando policías ecuatorianos irrumpieron en la Embajada de México en Quito para sacarlo. Lo mantuvieron durante la madrugada en la unidad de flagrancia de la capital. Desde Bélgica, nadie le puede explicar al Mashi Rafael Correa por qué la detención de su dupla, Jorge Glass. En el Tratado de Comercio que tenemos con Europa existe la cláusula democrática. Que va a activar esa cláusula democrática significa suspender el tratado porque se ha roto la democracia, el Estado de Derecho en Ecuador. Pues tenemos que ir a las acciones. Parece que países latinoamericanos, Mercosur y el propio México, no va a permitir jamás esta humillación México, no van a tomar acciones concretas. Pero si no existen acciones concretas, todo esto quedará en impunidad y será un precedente nefasto. Porque como le decía hace un momento, es algo demencial, ya no se atenta contra la democracia, derechos humanos, sino contra los principios civilizatorios. De una forma mucho más enérgica, Luisa González pide, exige, lo grita en rueda de prensa la destitución de Daniel Noboa por incapacidad de mandar dentro del Ecuador. Invadir una embajada es atacar a suelo extranjero, es declararle la guerra a un país, y se lo hace en medio de un capricho de un presidente sin ninguna razón ni justificación. Este hecho no se lo ha visto ni en las peores dictaduras de Latinoamérica. Ni siquiera Pinochet lo hizo. Ha demostrado claramente que no tiene la capacidad de gobernar a los ecuatorianos, que no está capacitado de dirigir a este país y que nos está poniendo en riesgo a todos los ciudadanos y sobre todo a nuestros hermanos que están migrando, a nuestros hermanos que están en el exterior, a las sedes diplomáticas del Ecuador en el mundo entero. Ante los hechos que ha demostrado la incapacidad del presidente Daniel Noboa para gobernar el país, le exigimos que presente su renuncia al cargo de presidente de la República. El debate entre expertos internacionales está abierto. Desde Estados Unidos, el periodista y escritor Jaime Bailey opina sobre la decisión de Daniel Noboa. Y en Ecuador, los medios de comunicación también están pidiendo opinión de expertos porque desde el momento que Daniel Noboa da la orden de sacar a Jorge Glass de una embajada, se genera un conflicto entre dos países. Tenemos la opinión del periodista internacional Jaime Bailey. ¿A quién sirve Noboa? ¿Al demagógico populista presidente mexicano López Obrador, defensor de las tiranías bananeras de Venezuela, Cuba y Nicaragua? ¿A él? ¿A ese gobierno tiene que servir, complacer Daniel Noboa? ¿O Noboa sirve al pueblo ecuatoriano, a la justicia ecuatoriana, al imperio de la ley en el Ecuador? Jorge Glass, para evitar que la justicia de su país, por delitos de corrupción, por ser un ladrón, por robarles a los ecuatorianos, este no es un perseguido político. Y Ecuador no es una dictadura y Noboa no es un autócrata. Sí, formalmente está transgrediendo las leyes internacionales, ¿no? En la visión antigua, en la visión tradicional, se ha vulnerado la integridad territorial, la soberanía de México, porque ese espacio acotado, el predio de la embajada, se supone que es una extensión de la República Mexicana. ¿Pero ha hecho bien Noboa en entrar a la fuerza, a las bravas y a sacar a patadas a Glass? Yo digo que sí. ¿Por qué? Porque Glass es un ladrón. Glass tiene que volver a la cárcel. Noboa ha tomado una decisión corajuda, valerosa, pero ha servido a la justicia de su país, a los intereses de los ciudadanos del Ecuador y ha evitado que un criminal, que un ladrón como Jorge Glass, se fugue. Entonces, lo que es una vergüenza no es que la policía ecuatoriana haya sacado a Glass de la embajada mexicana. Lo que es una vergüenza es que López Obrador proteja, arrope, apañe a ladrones probados del Ecuador como Jorge Glass solo porque es un ladrón de izquierdas chavistas.
Yo creo que el Ecuador tenía toda la razón, toda. México no podía permitirse las declaraciones que su presidente dio en contra del Ecuador, en contra del presidente. México no debía otorgar un asilo político a una persona que está condenada por un delito común, la corrupción. El Ecuador tenía todo para demostrar esos argumentos en derecho, como la Convención de Caracas de 1954 se expresa en decir que no se puede otorgar este beneficio, pues, a una persona que haya sido condenada por un delito de delincuencia común. Finalmente, el artículo 4 de esa convención claramente también establece que quien decide es el propio país, en este caso México, nos guste o no al Ecuador. Había todo un debate si es que el Ecuador debía o no debía dar un salvoconducto. En lo personal, fui muy fuerte en reafirmarme que el Ecuador no tenía que dar salvoconducto alguno. Y después viene lo impensable. El Ecuador decide, en lugar nosotros de llevar el caso, por ejemplo, a la Corte Internacional de Justicia, o nosotros tener justamente la sartén por el mango, porque la teníamos no solo en lo jurídico, sino en lo moral, decidimos romper con uno de los principios más sacrosantos que existen en el derecho internacional. Es el de la inviolabilidad del suelo diplomático, que está consagrado en el artículo 22 de la Convención de Viena. Y dicho eso, el Ecuador pasa ahora a estar a la defensiva, porque empezamos en lo impensable. Ahora Jorge Glass puede volver a creerse que es un perseguido, lo cual no lo es, pero ya tiene el discurso. Y como siempre les digo, más fiel a mi estilo, por favor, síguete informando en todas las plataformas. Jaramillo TV USA. Síguenos, compártenos, que es importante tu apoyo. Adiós.